Pillé a mi novia de 8 años engañándola con mi mejor amigo en su boda, pero luego descubrí que todos mis amigos lo sabían y se reían a mis espaldas, así que fingí no saberlo y le solté esta bomba en su boda para arruinarle no solo su boda, sino toda su vida. Cuando estaba en la universidad, formaba parte de un grupo muy unido de amigos de mi departamento, y con los años, seguimos en contacto. Somos 7, 4 mujeres y 3 hombres. Uno de los chicos, llamémosle Isen, fue mi compañero de cuarto en la universidad y éramos prácticamente inseparables. Ha sido mi mejor amigo desde la universidad, y hace poco asistí a su boda, donde todo salió mal. De este grupo, también he estado saliendo con una de las mujeres durante los últimos 8 años. Llamémosla Nicole. Para contextualizar, Nicole era quien al principio era más cercana a estas personas, pero después de que empezamos a salir, yo también me uní al grupo. Y junto conmigo, Isen también. Empezamos a salir en nuestro segundo año. Yo tenía 20 años por aquel entonces, y durante los últimos 8 años, hemos crecido juntos. Hemos pasado por momentos difíciles, pero siempre hemos salido adelante, y durante el último año, he estado hablando con ella sobre casarnos, pero me ha dicho que aún no está lista. Me parece muy extraño porque ambos tenemos un trabajo bastante organizado, e incluso llevamos 4 años viviendo juntos, así que no entiendo por qué es tan importante casarnos. Valoro mi vida profesional, pero también quiero casarme y formar una familia, y Nicole y yo hemos estado discutiendo mucho por eso estos últimos meses. Ella cree que me estoy precipitando, lo cual no tiene sentido porque llevamos 8 años juntos, y también me insiste en que necesito centrarme más en mi trabajo, lo cual tampoco tiene sentido porque gano más dinero que nadie que conozca y llevo 2 años dirigiendo la empresa de material de oficina de mi padre. A muchos hombres les va de maravilla en sus carreras estando casados y con hijos, y yo estoy listo para hacerlo. Así que realmente no creía que tuviera razón, y sabía que simplemente se negaba a casarse porque no quería comprometerse conmigo a pesar de llevar 8 años conmigo. Y eso me molestó mucho. Así que hemos estado discutiendo por esto con bastante frecuencia durante los últimos meses, pero aún así, no hemos roto a pesar de los problemas que hemos tenido en nuestra relación. Dado su comportamiento, ni siquiera se me ocurrió que pudiera estar engañándome, porque por lo demás había sido completamente normal. O ella se disculpaba conmigo, o yo lo hacía, pero al final, pensaba que siempre encontraríamos la manera de volver. Pero ya no creo que sea así, porque en la boda de Isen me di cuenta de que probablemente me había estado engañando quién sabe cuánto tiempo, y lo mejor de todo fue que me lo había estado haciendo con mi mejor amiga y con el novio. Lo descubrí hace un par de días cuando los vi besándose en el estacionamiento de mi coche, de entre todos los lugares que pudieron haber elegido. Pero en lugar de confrontarlos en ese mismo momento, decidí ir por lo teatral y lo humillé públicamente. Para contextualizar, Nicole y yo fuimos en coche al hotel donde se casaba Isen el día antes de la boda, y por la noche debíamos asistir a la cena de ensayo. Pero estaba muy cansada del viaje, y a veces sufro migrañas muy fuertes, así que decidí no ir. Más tarde, mis migrañas empezaron a empeorar, y como olvidé mis medicamentos al empacar, tuve que salir a comprar. Así fue como terminé en el estacionamiento, porque no quería caminar, y los vi peleando. Creo que estuve allí unos 45 segundos, y en cuanto me di cuenta de lo que pasaba en el auto, me di la vuelta y empecé a caminar, porque no tenía ni idea de qué hacer con lo que acababa de ver. Creo que no me vieron porque estaban demasiado ocupados, y tuve suerte. Para entonces, la cena de ensayo ya había terminado, así que decidí ir a la habitación de uno de mis amigos para al menos poder hablar con ellos sobre lo que acababa de ver, con la esperanza de que tal vez pudieran consolarme y yo tuviera el valor de confrontar a Isen y Nicole cuando finalmente regresaran. Pero en cambio, al llegar a la habitación de mi amigo, oí un montón de voces desde adentro y me di cuenta de que nuestro grupo estaba sentado dentro. Casualmente, ya estaban hablando de Nicole y Isen. No solo hablaban de ellos, sino que se reían a mis espaldas de lo despistada que estaba de todo esto. Así que lo sabían. Lo sabían desde el principio y los habían estado encubriendo. El único otro chico del grupo, mi amigo Kao, bromeó sobre cómo los iban a pillar un día de estos por todo lo que habían estado haciendo a escondidas, incluso durante los preparativos de la boda. Al parecer, incluso se habían liado cuando me fui temprano a casa en la fiesta de compromiso. A todos les pareció muy divertido hablar de esto, y me horrorizó la naturalidad con la que lo hablaban todo, como si mis sentimientos no les importaran en absoluto. Así que simplemente me alejé de la puerta, y por suerte ni siquiera me habían notado, probablemente porque todos habían bebido demasiado. Creo que ese día fue el peor de mi vida, pero aún así, después de volver a mi habitación y llorar unos 15 minutos, decidí no dejar que se notara nada porque ya había empezado a formular mi plan. Sabía que les iba a dar una lección inolvidable. Así que cuando Nicole por fin regresó a la habitación, fingí que todo estaba normal y nos fuimos a dormir sin hablar. Al día siguiente, el día de la boda, saludé a todos con normalidad, y todo iba bien hasta que decidí ponerme de pie antes de que comenzara la ceremonia. Y delante de todos los invitados, dije que quería dar un discurso en honor a mi amiga. Así no se hacen las cosas tradicionalmente, así que obviamente hubo algunas miradas extrañas.
Pero supongo que Isen pensó que iba a darle un discurso sincero sobre cuánto lo iba a extrañar o algo así. Así que lo permitió. Fue un grave error de su parte, porque luego hablé de lo que había visto la noche anterior y también mencioné lo que oí hablar a nuestros amigos en su habitación más tarde sobre lo ocurrido en la fiesta de compromiso, mientras estaban tranquilos y hablando a mis espaldas. Al menos en ese momento, todos tuvieron el buen sentido de parecer avergonzados. Pero no me importan tanto. Solo me importaba cómo reaccionarían Nicole y Isen a mi discurso. Y, por supuesto, en cuanto se dieron cuenta de lo que pasaba, intentaron que parara. Para Nicole fue mucho más fácil, ya que estaba justo a mi lado, y empezó a intentar que me sentara y me callara como si eso fuera a solucionar la situación. Y Isen se puso como un loco y empezó a acusarme de tener celos de él, diciéndome que intentaba arruinar su boda a propósito porque mi novia no me pedía matrimonio, así que intentaba robarle protagonismo. Pero supongo que exageró todo el asunto y se puso un poco a la defensiva, así que su prometida acabó creyéndome, y luego se fue del escenario. Cuando se dio cuenta de que lo habían dejado en el altar, echó a correr tras ella, y la situación se desató en un caos. Pero nada de eso me importó. Me quité a Nicole de encima, fui al estacionamiento donde ya había empacado y guardado mis maletas antes de la ceremonia, y luego conduje de regreso a casa. Han pasado 3 días desde entonces, y durante los 2 primeros, no supe de nadie. Pero ayer, Nicole me dijo que ella y Isen se habían equivocado, pero lo que yo hice fue una locura total porque, al parecer, no solo arruiné la boda, sino que también destruí su vida. Ahora sus padres no quieren saber nada de él, y su prometida ya lo dejó, así que está destrozado y sin hogar porque, al parecer, contaba con que esta boda le ayudara económicamente. Si me entiendes, para una explicación menos sutil, déjame decirte que es un cazafortunas total, y que esta boda fue una farsa desde el principio. Él y su prometida no se conocieron a través de sus padres a principios de año, como les habían contado, sino en una app de citas. Su prometida es 6 años mayor que él y recibió un ultimátum de sus padres, o se casaba y sentaba cabeza o seguía saliendo con un hombre nuevo cada semana. Así, sus padres la desheredaban y todo le correspondía a su hermana. Por esa razón, estaba dispuesta a encontrar a alguien, pero en realidad no tenía ningún interés en casarse. Hasta ahora, había estado buscando a alguien que aceptara la idea de un matrimonio abierto, pero no había tenido suerte. Eso fue hasta que conoció a Isen en la aplicación de citas, y él descubrió una manera de que esto funcionara para ambos. Él tampoco estaba muy entusiasmado con la idea de casarse, pero llevaba 1 año desempleado y había probado suerte en varias cosas, pero no encontraba nada que le mantuviera el interés durante más de 2 o 3 meses. Lo único que quería era casarse con alguien rica y olvidarse de todo. Y por suerte para él, la familia de su prometida era bastante rica. Supongo que ya entienden a dónde quiero llegar con esto. Después de un par de citas, se dieron cuenta de que esa sería la mejor manera de resolver sus problemas. Y por un tiempo, todo se solucionó. Pero luego, al final de la boda, pronuncié ese discurso que lo desenmascaró. Claro, como sus padres desconocían su situación personal, su prometida tuvo que irse porque de ninguna manera sus padres aprobarían que se casara con un hombre así, sobre todo después de que su amigo hubiera humillado a toda la familia delante de tanta gente. Así que, aunque su acuerdo hubiera sido conveniente, ya no iba a funcionar y tuvieron que cancelarlo todo. Llevaba un par de meses viviendo con su prometida y no había hecho nada productivo desde que renunció a su último trabajo de ventas. Y ahora, después del fiasco de la boda, ni siquiera sus padres lo aceptan de nuevo. Así que no tiene a dónde ir, y tampoco le va a ser fácil encontrar trabajo, porque no está muy cualificado. E incluso si encuentra algo, probablemente sea algo muy mal pagado. Así que ahora me acusan de arruinarle la vida por ser insensible, porque Nicole cree que debería haberlos confrontado en persona en lugar de humillarlos públicamente y causarle tantos problemas. Ni siquiera nuestros amigos quieren hablar con ninguno de los dos, y él está en serios problemas ahora mismo. Y por alguna razón, ella espera que me sienta mal por todo esto ahora mismo. En fin, no siento mucha pena por Isen, ni creo que su vida esté destrozada. Solo tiene que encontrar un trabajo, perseverar y hacer algo por sí mismo en lugar de depender de otros. No creo que sea malo. De hecho, probablemente le he hecho un favor, pero da igual. Lo que sí me incomoda es humillar públicamente a ambas familias, porque estoy segura de que el discurso que pronuncié no les cayó bien a ninguno. Y conocí a los padres de Isen, y son muy buenas personas. Así que esa es la única parte de lo que Nicole me contó que realmente me quedó grabada, y me siento un poco mal por eso. Siento que podría haberme olvidado de toda esa humillación pública y haberlos confrontado en privado, haber roto con Nicole y haber dejado todo esto pasar de forma sana. Pero ahora he creado todo este drama y me siento rara. ¿Y qué le pasó a Ida por humillar públicamente a mi mejor amigo y a su familia en su boda porque él y mi novia habían estado liándose? Editar. La verdad es que no tengo ni idea de cuánto tiempo lleva pasando esto. La única información que tengo es lo que escuché cuando estaba merodeando fuera de la habitación donde mis amigos hablaban de todo esto.
Casi siempre bromeaban y decían estupideces sobre la situación. Y lo único que comentaron fue lo de la fiesta de compromiso. Me fui temprano porque, repito, tenía migraña, y no me extraña. Suele pasar si paso mucho tiempo en un ambiente muy ruidoso. Es algo que tengo, y he consultado a muchos médicos, y estoy tomando medicamentos, pero necesito descansar mucho, así que a menudo tengo que irme temprano a casa. Y como muchos de nuestros amigos suelen estar allí, nunca pensé que sería justo pedirle a Nicole que volviera a casa conmigo, para que volviera más tarde. Hasta hace poco, nunca tuve motivos para sospechar de lo tarde que llegaría a casa. Pero ahora empiezo a pensar que todo esto probablemente llevaba mucho tiempo ocurriendo y yo no tenía ni idea. Pero está bien. Ya pasó, y pueden seguir liándose a sus anchas. Aunque no creo que Nicole sea el tipo de mujer con la que Isen realmente querría pasar el resto de su vida porque, para empezar, ni siquiera es tan rica como él quiere que sean sus mujeres. Y si terminan juntos, sin duda esperará que él trabaje, porque no le gusta ser el principal sostén de la familia, ya que eso supone mucha presión para ella. Son sus palabras, no las mías, y yo solía pensar que era una cualidad admirable, pero no creo que Isen piense lo mismo. Y luego no creo que Nicole lo tolere porque es mucho más dramático que yo. En fin, ese es su problema ahora. Primera actualización, hola. Han pasado 2 días desde que publiqué y no he respondido al mensaje de Nicole sobre lo que pasó con Isen. No lo siento. No tengo por qué sentirme mal por nada, porque estuve molesta por algo. Reaccioné con dureza, y punto. Si eso afecta a los demás, no es mi problema. Debió dolerles a sus padres, pero sinceramente, no puedo decir que lo sienta mucho, porque aunque eran buenas personas, Isen obviamente no lo era, y se merecía totalmente lo que hice. Y no tengo ganas de disculparme con nadie, ni siquiera con sus padres. Así que no me meto en esto por ahora. Le respondí a Nicole, pero solo para decirle que tiene que venir pronto a recoger sus cosas para largarse de aquí. Obviamente, ahora que ya no estamos juntos, no quiero que se quede en mi casa. Y no soportaba tener todas sus cosas tiradas por ahí, así que las recogí todas, las metí en unas cajas y las guardé. Así, cuando venga, puede coger esas cajas y salir, y no perdemos tiempo. Es la única persona a la que aún no he bloqueado porque necesito saber cuándo va a venir. Después, la bloquearé también. Pero el resto de mis amigos ya han sido bloqueados y, por supuesto, Isen fue el primero al que bloqueé. Ahora que ha pasado un tiempo desde el incidente, me han empezado a invadir las emociones y me siento muy mal por todo. No solo me traicionó una persona. Me traicionaron mi novia, mi mejor amigo y todos los que creía que eran mi familia, pues así de unidos éramos. Naturalmente, me he sentido muy afectada por esto, pero, por suerte, mi familia biológica ha estado a mi lado y me ha apoyado mucho. Han estado viniendo a visitarme estos últimos días para cuidarme y, sobre todo, para asegurarse de que me cuide. Estoy muy agradecida por eso porque al menos tengo gente que me cuida. Actualización 2, hola. Hoy, casi 9 días después del incidente, Nicole me envió un mensaje por la mañana diciéndome que vendría por la tarde a recoger sus cosas. Me pareció bien, y como no había intentado contactarme en los últimos 9 días, supuse que cuando apareciera, probablemente se llevaría sus cosas y se iría. Pero en cambio, cuando pasó y empecé a entregarle las cajas, me dijo que quería revisar la casa por si se me había olvidado algo. Dudé un poco, porque para eso tendría que dejarla entrar, y parecía que iba a ser un proceso tedioso, pero claro, no podía negarme porque podría haberme olvidado de algo y quería terminar esta tarea de una vez. Así que la dejé entrar. Revisó la casa y se llevó algunas cosas más que yo había echado de menos. Pensé que eso sería todo, que simplemente las tomaría, las guardaría en cajas y se iría. Pero en lugar de eso, empezó a merodear por la sala con las cosas en la mano, y la situación se estaba volviendo muy incómoda, así que tuve que preguntarle si se iba a ir o no. Entonces me dijo que tenía muchas ganas de hablar conmigo y que esperaba que esta vez estuviera más dispuesta a abordar el problema, ya que había pasado bastante tiempo. Fue bastante exasperante porque me hablaba como si hubieran pasado varios años desde el incidente, cuando en realidad no habían pasado ni 2 semanas. Además, no siento que tuviera que hablar de ningún problema con ella. Me engañó con mi mejor amigo, que estaba a punto de casarse, y punto. Ellos eran los problemas, no yo. Así que le dije que había sido muy claro con ella cuando le escribí y que solo era bienvenida si necesitaba recoger sus cosas. Ahora que lo había hecho, ya no necesitaba hablarme ni quedarse, pero empezó a discutir conmigo, diciéndome que, aunque me había engañado, no era que yo fuera completamente perfecto y que debía dejar de actuar como si fuera solo culpa suya. Hasta entonces, había sido brusco con ella, pero seguía intentando mantener la calma aunque cada vez me irritaba más. Finalmente, cuando dijo eso, me enfadé por completo y empecé a gritarle porque no podía creer que tuviera la audacia de insinuar que todo esto podría haber sido culpa mía. Estoy listo para reconocer que no soy una persona perfecta, ni mucho menos.
Pero por cómo lo dijo, supe que estaba insinuando que, de alguna manera, yo la había inducido a engañarme. E incluso antes de que empezara a replicar, ya sabía lo que iba a decir. Como mencioné en mi publicación original, ya habíamos tenido algunos problemas porque quería sentar cabeza. Quería casarme y formar una familia pronto, pero ella no estaba lista. Sabía que lo iba a mencionar porque yo mismo llevaba un par de días pensándolo, aunque de otra manera, como víctima. Pero en su opinión, ella era la verdadera víctima, y no estaba lista para comprometerse, ya que era algo muy importante y creía que sería una mala decisión para ella, porque quería vivir un poco más antes de casarse y formar una familia. Durante los últimos 8 años, solo ha estado conmigo. Siempre hemos hecho cosas pensando el uno en el otro, y al parecer, sentía que ni siquiera sabía quién era, lo cual, de alguna manera, se supone que es culpa mía. No podía creer que pensara que estos argumentos eran válidos, porque si de verdad le había costado tanto comprometerse conmigo, incluso después de 8 años juntos, entonces, claramente, teníamos opiniones muy diferentes y queríamos cosas muy distintas de la vida. Así que las únicas dos maneras de lidiar con eso eran seguir hablando del tema e intentar llegar a un acuerdo o simplemente terminar. Pero ella eligió engañarme para tener lo mejor de ambas opciones y poder hacer lo que quisiera mientras me tenía cerca como respaldo. Y, de alguna manera, yo era una persona terrible por no estar de acuerdo con algo así. Todo ese rollo de la víctima y fingir que ambos teníamos la misma culpa me enfureció tanto que terminé gritándole a gritos. Pero aún así, siguió discutiendo e intentando defenderse, diciendo que estaba muy estresada por mi culpa, y que Isen, al parecer, la había conquistado de una forma que yo nunca logré. Incluso le insistí en que se fuera, pero no se iba. Y ella seguía repitiendo que necesitaba entender que no era una persona perfecta y que había sido tan tóxica como ella. Habría llamado a la policía, pero por desgracia, estaba tan alterada que ni se me ocurrió. En fin, después de un rato, estaba tan harta de la conversación que fui a la puerta, la abrí y me quedé de pie junto a ella en silencio mientras ella seguía intentando defenderse. Le tomó varios minutos captar la indirecta, y me costó mucho no decir nada mientras ella inventaba argumentos sin sentido para defenderse. Pero me quedé callado junto a la puerta abierta, esperando a que saliera. Finalmente, se fue, pero aún así me dijo que podía fingir ser una santa todo lo que quisiera, pero en el fondo, ambos sabíamos que hacían falta 2 personas para arruinar esta relación. Y estoy totalmente de acuerdo. Hicieron falta 2 personas. Ella necesitó un Isen, pero no lo dije. Habría desencadenado otro lío, y no tenía tiempo ni energía para eso. Así que ella salió, cerré la puerta y finalmente empecé a intentar calmarme porque hablar con ella me había sacado de quicio. Incluso cuando estábamos juntos, le costaba mucho admitir sus errores. Pero en aquel entonces, me parecía bastante entrañable. Pero hoy, fue lo peor del mundo, y me alegro mucho de que se fuera cuando lo hizo porque, si no, creo que le habría tirado algo. En fin, eso ya pasó. Se fue, y me siento muy aliviada. Ya la bloqueé y ahora voy a dedicar más tiempo a concentrarme en mí misma porque creo que lo necesito de verdad. Ya he empezado a ir al gimnasio más a menudo, ya que me ayuda mucho a distraerme, y también estoy escribiendo un diario. Voy a tener que ir paso a paso hasta que finalmente sienta que lo he superado todo, porque, después de todo, independientemente de cómo terminó, fue una relación de 8 años. Así que definitivamente me va a dejar huella, me guste o no. Supongo que solo puedo intentar que esta huella no me moleste demasiado. Actualización 3. Hola. Han pasado 2 años desde mi última actualización. Llevo un tiempo pensando en publicar aquí, y por fin me he animado a iniciar sesión hoy. Aquí les cuento cómo va todo. En el trabajo, todo va de maravilla, incluso mejor que antes, y estoy muy feliz. También me he vuelto un fanático del fitness, y me siento bien. No he tenido contacto con esa gente de la universidad en los últimos 2 años, y la verdad es que no me importa cómo les vaya. Mi familia ha estado ahí para mí en todo momento, cuidándome y asegurándose de que me vaya bien, y eso es todo lo que necesito. Ahora tengo muy pocos amigos, solo un par de compañeros de la universidad y algunos del trabajo, pero al menos son buenas personas que de verdad se preocupan por mí. Y durante las últimas semanas, también he estado saliendo con alguien. Las citas habían estado completamente descartadas para mí durante el último año, más o menos, porque todavía estaba lidiando con el trauma de mi última relación. Pero entonces una amiga me presentó a su prima en su fiesta de cumpleaños, y es muy dulce, muy amable, y no sé por qué. Me sentí muy atraído por ella desde el primer momento en que nos conocimos. Mi amiga me consiguió una cita y llevamos un tiempo saliendo. Le conté todo sobre mi última relación y cuánto duró. Así que quiero ir despacio con ella antes de que nos pongamos serios, y ella lo entiende perfectamente. Respeta mis opiniones y es tan dulce que incluso me ha dicho que está dispuesta a esperar porque le parezco el hombre perfecto. También estamos de acuerdo en cuanto al matrimonio y los hijos, ella lo desea tanto como yo, y creo que por fin he encontrado a la persona indicada para mí.
Al menos soy mucho más feliz que Nicole y Ethan, quienes se casaron un par de meses después de mi última actualización, pero no lograron que su matrimonio funcionara ni siquiera durante un año. Terminaron divorciándose al año, y me enteré por un viejo conocido mío de la universidad que es un poco chismoso. No puedo decir que me sienta mal por ellos, ya que sería una mentira total y descarada, pero espero que esto les sirva de lección y que no terminen perjudicando a otros en el futuro como me hicieron a mí. Aunque son bastante horribles, puede que sí. En fin, dicho esto, siento que ya superé lo que pasó. Y sí, estoy feliz.